Ahora seguimos con la pregunta 155. Vacuna contra la rubiola que puede administrarse en el embarazo. A. La triple viral. B. Vacuna antirrubiola viral. C. La doble viral. D. Solo A y C. Y E. B y C. Y la respuesta correcta es la doble viral. Sarampión y rubiola. Una dosis a los 11 años, que no, a los que no han sido vacunados, y la segunda dosis de triple o doble viral a los 6 años. La triple viral aparte cubre contra la parotiditis, pero esta está contraindicada en las embarazadas. Entonces la doble viral la que se puede usar en el embarazo. 156. Son presentaciones clásicas de intoxicación por organofosforados. Intoxicación aguda, neurotoxicidad intermedia o síndrome intermedio y neurotoxicidad retardada. Solo A y C o todas las anteriores. A ver, ¿cuál es la respuesta correcta? Es todas las anteriores. Y oye, como pueden ver, les pongo toda una información sobre esto y de hecho les pongo también unas mnemotecnias de cómo tratar de acordarse. Obviamente que las hice del inglés, pero pues se las pueden aprender también y les dice más o menos los síntomas. Ustedes pónganle pausa, revísenlo, pero básicamente es con el tiempo, ¿no? Es lo agudo, lo intermedio y lo más retrasado. 157. ¿Cuál es el tipo de anemia más frecuente en enfermedades crónicas? La anemia de enfermedad crónica. Entonces puede ser microcítica hipocrómica, macrocítica, microcítica hipercrómica, normocítica, normocrómica o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es D. Es una normocítica normocrómica. Esa es la enfermedad. También llamada anemia de la inflamación crónica o hipoferremia de la inflamación. Se pensó inicialmente que se asociaba principalmente con enfermedades infecciosas, inflamatorias o neoplasias. Sin embargo, otras observaciones han demostrado que también puede ser en muchas más situaciones. Típicamente es normocítica, normocrómica, es hiperproliferativa y tiende a ser leve. ¿No? Por lo general no tienen una anemia abajo de 9, abajo de 10, o sea, tienden a estar en ese rango. 158 de hemoglobina estoy hablando. El tipo de plasmodium que causa la anemia más grave. ¿Cuál causa la anemia más grave? Significa que causa la hemólisis más importante. Entonces aquí les pongo diferentes tipos de plasmodium: vivax, falciparum, plasmodium malerae, plasmodium ovale o ninguna de las anteriores. Y la respuesta correcta es B, plasmodium falciparum. Es la que produce la malaria más severa, ¿no? El tipo de plasmodium con el cuadro más severo es plasmodium falciparum. Sospecha con una viajación endémica, paciente con calosfríos, fiebre cíclica, 41.5 de temperatura con diaforesis, no haber recibido profilaxis, examen físico con ictericia, daño hepático, esplenomegalia y puede haber también convulsiones, principalmente falciparum. 159. ¿Cuál es el mejor tratamiento para la erradicación del Helicobacter pylori? Y creo que por ahí habíamos mencionado una pregunta similar. ¿Verdad? Vamos a ver la respuesta. Entonces aquí está. Y habíamos comentado que hay que recordar que la resistencia a la claritromicina sea menor de 15 y como muchas veces no se sabe, por eso a veces se prefiere dar el tratamiento cuádruple, ¿verdad? Como tratamiento de primera elección. Ojalá y les dijeran en el examen la resistencia, pero hay que ver qué opciones les dan, ¿verdad? Aunque este es el de elección, el cuádruple es el que se está usando también seguido por el hecho de ser no saber en realidad la resistencia a la claritromicina. Además, uno de los casos clínicos: paciente femenina de 70 años de edad que acude por presentar diarrea profusa de 5 días de evolución. Tiene un antecedente de hipertensión y artritis.
Sus medicamentos son lisinopril, naproxeno, atenolol y a la exploración física la presión arterial 102/63 con un pulso de 118. Tiene un signo de lienzo húmedo positivo. Los laboratorios muestran una creatinina 4.4, potasio de 5.7, fracción excretada de sodio 0.5 cuando se calculó. Además, existe azotemia prerrenal, ¿verdad? ¿Qué de lo siguiente se asocia a tener una fracción excretada de sodio menor a 1? ¿Verdad? Entonces, la azotemia lo produce, pero ¿qué otras cosas pueden producir eso? A veces nos vamos con la finta, como dicen, y es que es prerrenal, pero ¿habrá otra cosa? Entonces aquí les pongo opción A, nefropatía por contraste, B, rabdomiólisis, C, glomerulopatía rápidamente progresiva, luego la D es A y B, o la E es todas, son correctas. Y la respuesta correcta es todas. Todas estas pueden ser causantes de que tengan una fracción excresada de sodio menor de 1. Pues este tipo de índice es uno de los índices que se utiliza para diferenciar entre falla renal y prerrenal. Es cálculo de fracción excresada de sodio. Cuando es menor de 1 nos habla de problema prerrenal, pero hay excepciones como las que estamos mencionando aquí. Pueden verlo para que se recuerde. Esa es una pregunta un poquito mayor dificultad, de hecho. Vamos a ver otro caso clínico. Una paciente femenina de 24 años de edad acude por presentar dolor lumbar y sangrado transvaginal leve. Usted sospecha amenaza de aborto. Decide solicitar un ultrasonido transvaginal y se estabiliza a la paciente. Según las guías mexicanas, ¿qué tan frecuente se debe solicitar el beta-HCG seriado para darle seguimiento a una paciente? Es una paciente que tiene una amenaza de aborto. Entonces, ¿qué tan frecuente se pide según las guías? Está por ahí escondido en las tablas. No viene en el texto de la guía, viene en la tabla. Cada semana, puede ser cada mes, diario hay que pedirlo, cada 2 a 3 días o cada 4 a 5 días. Si no lo han leído, pues no se lo van a saber, ¿verdad? Porque está capciosa, se podría decir. Y la respuesta correcta es cada 2 a 3 días, según la guía mexicana. Y se debe aparte realizar un ultrasonido transvaginal cada semana. Cada semana. Y aquí otro caso clínico. Es un paciente masculino de 76 años de edad con antecedente de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, diabetes y enfermedad carotidia. Acude a consulta por presentar palpitaciones y a su ingreso tiene una frecuencia ventricular de 100 por minuto. La TA 150/85, frecuencia respiratoria de 20 y una temperatura de 37. Se toma un electrocardiograma, el cual se muestra aquí abajo. ¿Y cuál es el medicamento más indicado en este caso a largo plazo para prevenir más complicaciones neurológicas? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces primero hay que saber qué es lo que tiene el paciente en el electrocardiograma y qué complicación neurológica pudiera haber, y de ahí el tratamiento que pudieran utilizar. Entonces las opciones es aspirina, dabigatran, digoxina, metoprolol o amiodarona. Entonces les están dando un antiarrítmico, un beta bloqueador, digoxina y un anticoagulante y luego la aspirina. ¿Cuál es la opción correcta? Es B, ¿verdad? Que sería el dabigatran. Lo que el paciente tiene es una fibrilación auricular y el riesgo es de que vaya a tener un embolismo cerebral, ¿verdad? Entonces en pacientes con fibrilación auricular se debe utilizar un criterio de Shadbask, que es aquí lo pongo lo que significa, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad arriba de 75, que vale el doble, diabetes, embolismo previo, que también vale el doble, por eso le ponen 2 y 2. Enfermedad vascular, edad de 65 a 70, o sexo, ¿verdad? Que sería masculino. Aquí también una calificación mayor de 2 significa que es candidato para anticoagulación en caso de no haber contraindicaciones.
Este nuevo método aumenta el número de pacientes que son candidatos a la anticoagulación. Este paciente tendría 5 puntos. Entonces, dabigatran es un anticoagulante oral indicado para prevenir embolismo en pacientes con fibrilación auricular. Y hay que señalar pues que no sea valvular, ¿verdad? Si hubieran puesto otro tipo de anticoagulante también estarían indicados. Era una pregunta pues que los iba a hacer confundir. A lo mejor quieren revertir, ya sabemos que no se revierte la fibrilación auricular. El metoprolol pudiera ser, pero no tiene el efecto, el impacto que tiene un anticoagulante. La aspirina no sería suficiente y la digoxina ya raramente se ve en pacientes con eso. Ahora, ¿qué medicamento de los siguientes no debe suspenderse súbitamente por tener la más alta incidencia de síndrome de abstinencia? Y aquí les pongo buspirona, sertralina, paroxetina, fluoxetina o citalopram. Entonces, ¿cuál es el que produce más incidencia o síndrome de suspensión del medicamento? Y es C, ¿verdad? La paroxetina. Es el antidepresivo con menor vida media y por lo tanto con mayor riesgo de síndrome de abstinencia es la paroxetina. Los síntomas más frecuentes va a ser el mareo, la fatiga, el dolor de cabeza, la náusea y otros síntomas comunes va a ser de la interrupción, va a ser la agitación, ansiedad, escalofríos, diaforesis, disforia, insomnio, irritabilidad, mialgias, parestesia, rinorrea y temblor. El menor riesgo de que presenten esto es con fluoxetina porque tiene una vida media mucho más larga. ¿Ya? Con la paroxetina, mucha gente con un día que no la toma ya siente alguna diferencia porque tiene una vida media de horas a 24 horas y el fluoxetina tiene de más de 5 días a 7 días. ¿Qué tipo de anticoagulante es el único indicado para prevención de embolismo cardíaco en fibrilación auricular causado por una válvula cardíaca? Ese pues debería ser fácil, ¿verdad? Porque saben que se han estado utilizando ciertos medicamentos para pacientes con problemas de válvula. Entonces la respuesta correcta sería D, warfarina. O acenocumarínicos también caben dentro de esta, que son antagonistas de la vitamina K. El único anticoagulante oral indicado en valvulopatía cardíaca y fibrilación auricular. Los demás solo están indicados en fibrilación no causada por válvula cardíaca. 65. ¿Qué nivel de ácido úrico debe tener un paciente después de haber tenido un ataque de gota para iniciar allopurinol? A ver, entonces tenemos diferentes niveles de ácido úrico. ¿Cuál será el que está indicado para tener como meta? Bueno, la respuesta correcta es D. El nivel para iniciar tratamiento médico en pacientes que presentan un ataque de gota es 6.8. Esto está incorrecto. 6.8 para iniciar el tratamiento, pero la meta es mantener el ácido úrico abajo de 6.5. Esto es para prevenir mayores ataques de gota. Pero si viéramos un paciente que tiene 6.8 o más, está indicado iniciar tratamiento. 166. ¿Cómo se calcula el valor de dímero D según la edad? A lo mejor algunos de ustedes no sabían que el dímero D debe de ajustarse a la edad. Y aquí les pongo diferentes formas en las que la edad puede ayudarnos a esto. Multiplicando por 2, sumándole 100, multiplicando por 10, multiplicando por 1000 o 1000 menos la edad. Entre la edad. Entonces la respuesta correcta es C. Nada más hay que multiplicar la edad por 10 y nos da más o menos el valor normal para ese paciente. 167. ¿Cuáles son las 3 indicaciones para la colocación de un filtro de la vena cava inferior? Entonces, ¿cuándo se coloca un filtro en la vena cava inferior? Ahí les pongo diferentes opciones. Vean que tenga trombosis profunda o pulmonar, a pesar de que ya está anticoagulado. Tiene contraindicación para la anticoagulación, como los sangrados tubo digestivo cerebral.
riesgo de tromboembolia en un paciente con falla cardíaca derecha o hipertensión pulmonar debido a consecuencias catastróficas que pudiera tener esto. Entonces, la respuesta correcta puede ser A y B, o todas, o nada más una de ellas. Y la respuesta correcta es, o sea, todas son indicación. Si acaso se puede decir que la opción C pudiera ser una indicación relativa, pero está adecuado colocar el filtro en estos pacientes. 168. En pacientes con vesícula en porcelana está indicado. Entonces tenemos A, colecistectomía de urgencia por riesgo de cáncer, colecistectomía de rutina por riesgo de cáncer, realizar biopsia laparoscópica para descartar cáncer y estadificar, solicitar marcadores tumorales antes de la cirugía, o observación solamente y colecistectomía solamente si hay síntomas. Entonces, ¿qué es lo que sería la mejor conducta en pacientes con una vesícula en porcelana? A ver si se acuerdan de las enseñanzas de la escuela y luego se equivocan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la incidencia de cáncer en pacientes con calcificación de la vesícula es baja y no justifica la colecistectomía a menos que el paciente tenga síntomas. Y la enseñanza clásica que nos decían en la escuela es de que se asociaba a cáncer, ¿no? Pero ya los estudios han demostrado que no incrementa mayor. A ver, esta pregunta está bastante larga y es un caso clínico de un hombre de 64 años que llega a la sala de emergencia con dolor epigástrico súbito asociado a náusea y vómito. Estuvo en una feria el día anterior y piensa que bebió más de la cuenta. Al llegar a su casa, anoche vomitó dos veces, lleva acento ahí, ¿no? Y luego sintió el dolor en cuestión. Pensó que el dolor se debía a un reflujo, así que tomó carbonato de calcio. Trató de dormir, pero no pudo por el dolor. Su historial incluye hipertensión, pero toma amlodipina, fumado por 40 años. Sus vitales, 38 de temperatura, o sea, tiene fiebre. Presión arterial, 108/64, pulso 110, ataque cardíaco, respiración 18. Su oxigenación arterial es de 96 a nivel ambiente y se ve un poco desesperado. El examen cardíaco no muestra ninguna normalidad y una disminución de la respiración en el lóbulo inferior izquierdo, el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, así como una matidez a la percusión en la misma distribución. Además, resulta dolorosa la palpación del cuadrante superior derecho y el epigastrio. Superior derecho y epigastrio. Pero no tiene rebote. En la placa se observa neumomediastino y un derrame pleural en el lado izquierdo, que es lo que estábamos viendo en la exploración física. Entonces, después de todo, es un paciente que estaba vomitando, que trae neumomediastino y un derrame. ¿Cuál diagnóstico tiene? Pancreatitis enfisematosa, aparentemente estaba tomando. Infección de anaerobios productores de gas en el mediastino, un síndrome de Mallory-Weiss, un síndrome de Borjave o un signo de Homan, un síndrome de Homan. ¿Cuál será la respuesta correcta? La mejor respuesta. Bueno, aquí está. Y les dejo una explicación bastante extensa, ¿verdad? Pero lo que tiene el paciente es un síndrome de Borjave. Tuvo una ruptura esofágica cuando estaba vomitando. Aquí pónganle pausa, léanlo con calma para que se enteren bien de lo que es esa perforación esofágica, en qué consiste. 170. El diagnóstico de síndrome de ovarios poliquísticos se basa en la presencia de hiperandrogenismo, oligomenorrea y ovarios poliquísticos. ¿Cómo se define la presencia de ovarios poliquísticos? Pues hay diferentes criterios y uno de ellos es la presencia de que haya quistes en los ovarios. Pero ¿cuántos quistes debe haber para decir que es poliquístico? ¿1 o 2? ¿Más de 12? Que tenga un quiste más de 5 centímetros, que tenga múltiples quistes pero que sean menores de 1 milímetro,
o solo A y B son correctos. La respuesta correcta es B, ¿verdad? De hecho debe tener varios quistes. Y por lo general deben de medir de 2 a 9 milímetros. O sea que esta de la D de 1 milímetro no es correcta. Debe ser 2 a 9 milímetros de diámetro. Ahí se los dejo para que lo revisen con calma. Y pasamos a la siguiente pregunta. 171. ¿Cuál porfiria se puede tratar con una infusión de glucosa? Esta es una pregunta de mayor grado de dificultad, ¿verdad? Porque pues deben de saber de las porfirias. Aquí les estoy poniendo la porfiria intermitente aguda, la coproporfiria hereditaria, porfiria cutánea tarda, solo A y B y solo A y C. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es D. Entonces es A y B, porfiria intermitente aguda y coproporfiria hereditaria. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estas dos? La carga de hemin, que es una sustancia química que se utiliza en el tratamiento, o de carbohidratos como glucosas, se usa para disminuir los ataques agudos de cualquier porfiria aguda, como las dos primeras opciones son tipos de porfiria aguda. También hay otro tipo de porfiria que es la deshidratasa y la variegata, que también son porfirias agudas y ahí también funciona. Si consideran terapias específicas que regulan por disminución del ALAS1 hepático, la enzima limitante de la velocidad para la síntesis de hemo en el hígado. Hemin tiene un efecto más potente y se usa para ataques severos, y la carga de glucosa se usa para ataques más leves. Y aquí les pongo, porque yo sé que probablemente no se acuerdan sobre las porfirias, no son algo que se ve todos los días, pero hay hepáticas y hay eritropoyéticas, y dentro de las hepáticas pueden ser agudas y crónicas, y la porfiria cutánea tarda es una de las crónicas, y hepatoeritropoyética. Y luego están las agudas, ¿verdad? Que sería la aguda intermitente y coproporfiria. Son causa de anemias microangiopáticas, excepto. Entonces, ¿qué de lo que estamos mencionando no produce anemia microangiopática? Hipertensión maligna, síndrome de HELP, eclampsia. Nada más B y C es correcto, o todas son correctas. Aquí está medio capcioso porque la pregunta dice excepto. Entonces, en realidad, con que dijera son causa de anemias microangiopáticas, ya con eso es suficiente. La respuesta correcta aquí, se las puse fácil de todas maneras, son anemias microangiopáticas. Y les pongo aquí todas las demás anemias microangiopáticas que puede existir o patologías que pueden ocasionarlo. Esto que pongo aquí es un esquistocito, que es lo que se observa. Es el signo clásico en el frotis de una anemia microangiopática. 173. Un joven de 14 años de edad acude a consulta por fiebre de 38 grados, cefalea, adenopatía cervical anterior, tos de 2 días de evolución. ¿Cuál de los siguientes datos haría dudar que el paciente tiene faringitis estreptocócica? Entonces, ¿qué de lo que está aquí no corresponde para una faringitis estreptocócica? Entonces está la edad de 14 años, sexo masculino, fiebre de 38, adenopatía cervical o tos. Entonces, ¿qué nos hace dudar? Pues aquí está lo que son los criterios de Centor para diagnosticar faringitis estreptocócica. Y uno de los criterios es la ausencia de la tos. Entonces, por lo tanto, la presencia de tos nos haría dudar de que tiene una faringitis estreptocócica. Lo más seguro es que tiene una infección viral ahí. 174. ¿Cuáles de los siguientes medicamentos pueden producir el síndrome de DRESS? Que se llama Drug Rush Eosinophilia and Systemic Symptoms. Así lo hablamos en inglés. Entonces, ¿cuál medicamento lo puede producir? Esta es una pregunta de mayor dificultad también,
Y la respuesta correcta es... Y van a ver que va a ser fácil acordarse. La reacción farmacológica con eosinofilia y síntomas de DRESS es una reacción de hipersensibilidad. Es rara y potencialmente mortal, inducida por fármacos que incluyen erupción cutánea, fiebre, anomalías hematológicas, ¿verdad? Y se caracteriza por una latencia de 2 a 8 semanas entre la exposición. Lo que se tienen que acordar es que los antiepilépticos son los que causan el síndrome de DRESS, y aquí el único antiepiléptico es carbamazepina, que es la más frecuente. Pero antiepilépticos, acuérdense de eso. También el alopurinol puede hacerlo. Son causas que pueden elevar el antígeno CA125. Entonces, cáncer de mama, endometrio, pulmón, cáncer de páncreas o todos. Vamos a ver. Pues todas, ¿verdad? Como que estaba difícil porque él les estaba poniendo endometrio y mama. Eso ya les tendría que decir que probablemente más de 2 o 2 ya eran dentro. Todos los anteriores. Aunque no supieran si estos dos lo hicieran. Utilizando las técnicas para contestar exámenes. Y aquí les pongo una explicación un poquito más detallada sobre los niveles y todo eso. Vamos a ver la que sigue. Pónganle pausa y leanla con calma. 176. Son virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Es una pregunta que puede venir en el examen. Y pueden preguntársela de diferentes formas. Puede venir así o puede venir al revés. Preguntando cuál es el mosquito que provoca dengue. Bueno, entonces acuérdense de memorizarse de eso. Y la respuesta correcta aquí es que sería todos. Todos estos virus los transmite Aedes aegypti. Además puede transmitirse de la encefalitis, venezolana equina y West Nile virus. Y aquí les pongo un esquema, disculpe porque está en inglés, pero bueno, sabemos cuál es el anófeles y el Aedes. Y luego vienen cuáles son las enfermedades y luego viene los síntomas, ¿verdad? Entonces, aquí está lo que pregunta y luego aquí está la respuesta. ¿Qué enfermedades? ¿Qué mosquitos? O sea, si es un mosquito femenino. ¿Cuándo? Fíjense, el anófeles es de noche y el Aedes de día. Y bueno, ahí vienen más datos, ¿no? Ustedes revísenlo con calma. Caso clínico. Paciente femenina de 73 años de edad con antecedente de tabaquismo previo a 30 años, diabética, hipertrigliceridemia y antecedente de colecistectomía hace 35 años. Acude por presentar dolor postprandial de varios meses de evolución y pérdida de peso. Se realizó una endoscopia de tubo digestivo alto que muestra una úlcera en las vías ya está cicatrizando. La paciente toma omeprazol, metformina y utiliza insulina y su hemoglobina glucosilada es de 6.8. Es revisada por un gastroenterólogo y a él le gustaría descartar la presencia de isquemia mesentérica crónica. El primer estudio que se debe realizar es... Y aquí vienen algunas opciones que les pongo, como la angiotomografía de abdomen, la tomografía de abdomen con contraste oral y endovenoso, angiografía mesentérica, Doppler, tomografía abdominal con contraste endovenoso únicamente. A ver. La respuesta correcta es tomografía abdominal con contraste endovenoso únicamente, a diferencia de oral y endovenoso. ¿Por qué? Bueno, te ayuda a descartar otras causas y además te hace sospechar en isquemia mesentérica crónica, que es la tomografía abdominal sin contraste oral. Pues, obviamente que si le pones contraste oral, entonces ya no se puede ver bien los vasos, ¿verdad?
pues se puede observar las placas ateromatosas calcificadas y eso te hará sospechar isquemia mesentérica. Obviamente, si la sospecha es fuerte, lo que sigue es una angiografía con tomografía o un cateterismo. Entonces, la tomografía con contraste IV nos ayuda a descartar muchas patologías, incluyendo sospechar en isquemia mesentérica. Y aquí les pongo lo que dice la guía mexicana, la GPC, ¿ya? Y ellos ponen aquí pruebas no invasivas como ultrasonido o angioresonancia. Ahí pues no está en realidad conforme lo que dice las guías internacionales y en up to date. Ellos no se irían con esto. Si alta probabilidad, sí, angiografía, en eso sí estamos de acuerdo. En no, pues entonces a lo mejor puede tener otros problemas, ¿verdad? Entonces a lo mejor se tendría que hacer la tomografía. El ultrasonido, híjole, o sea, te limita mucho la visibilidad del abdomen como para hacer el ultrasonido. Doppler. ¿Qué de lo siguiente es la causa principal de dolor pélvico crónico en pacientes no embarazadas? Enfermedad pélvica inflamatoria, quiste de ovario, endometriosis, colitis o dolor pélvico idiopático. Entonces, ¿qué es la causa principal? Y acá estamos hablando de dolor pélvico crónico. No se confundan. La respuesta va a ser endometriosis. Es la causa más común y está presente el 70% en las mujeres con dolor pélvico crónico. Y otras cosas es la EPI, ¿verdad? Enfermedad pélvica inflamatoria, adherencias, síndrome de congestión pélvica, adenomiosis, tumor ovárico, fibromas. ¿Cuál de los siguientes procedimientos bariátricos logra la mayor cantidad de peso en los primeros 2 años? Esto es muy importante, sí puede venir. Una es que no hay diferencias. B, la gastrectomía laparoscópica, que es a lo que le dicen la manga gástrica, la banda gástrica, el bypass gástrico, que ya habíamos mencionado en otra pregunta, el Rox-en-Y, y luego que no se pueden comparar. La respuesta correcta es D. El bypass gástrico es el procedimiento que más va a producir pérdida de peso. Y aquí les pongo un diagrama en donde están los diferentes procedimientos. Está la banda, está la manga y luego está el bypass. Y la que tiene mayor peso y no reversible como estos dos, pues es el bypass. Viene la característica principal de cada uno. El tiempo mínimo necesario para desarrollar una úlcera de decúbito es. Entonces, siempre le indicamos a los pacientes que hay que estarlos moviendo y protección de salientes óseas y eso. Pero, ¿cuánto puede pasar de tiempo? Bueno, 4 a 6 horas. En 4 a 6 horas ya. Entonces, las úlceras por presión en los tejidos subdérmicos bajo prominencias óseas muy probablemente ocurren en la primera hora, empieza a ocurrir y ya se establece en 4 a 6 horas después de la carga sostenida. La presión aplicada a la piel en exceso de una presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio va a prevenir el suministro de oxígeno y nutrientes a los tejidos, lo que va a producir una hipoxia tisular y acumulación de desechos catabólicos y generación de radicales libres. La presión superior de 70 milímetros de mercurio durante 2 horas da como resultado un daño tisular irreversible. Y obviamente que sí se puede llegar a lograr esas presiones porque hay personas muy pesadas. Ahora, aquí les pongo, y esto es para que lo revisen ustedes, esta es la clasificación para saber si el paciente tiene alto riesgo de desarrollar una úlcera de decúbito. Esto lo usamos de manera rutinaria en el hospital, ¿verdad? Las enfermeras valoran esa escala y la ponen ahí para que nosotros lo veamos. Y la otra cosa que les quería poner son las etapas de las úlceras, ¿verdad? Cuando es
piel intacta, o sea, etapa 1, 2, 3, 4, diferente, ¿verdad? Acuérdense que la 4 es cuando ya está abarcando el hueso, tendón y articulación. Y luego pues está la no clasificable y una lesión más bien más profunda del tejido. O sea, léalo con calma, póngale pausa. 181. En un paciente previamente sano de 30 años que es mordido por una rata de laboratorio, acude a consulta inmediatamente. Las siguientes opciones son correctas. Entonces, es alguien que fue mordido por una rata de laboratorio. Tratamiento profiláctico que cubra Streptobacillus moniliformis. Tratamiento profiláctico que cubra Pasteurella multocida o Capnocitófaga canimorsus. Dar vacuna antitetánica si el paciente no está al corriente. Tratamiento profiláctico que cubra Spirillum minus. O nada más tratamiento expectante. Y la respuesta correcta es B. O sea que todas las opciones son correctas, excepto esta, porque estas son mordidas de perro y mordidas de gato, ¿verdad? Y aquí les pongo pues un poquito más información sobre lo que se tiene que hacer cuando hay una mordedura y qué tratamiento se debe de dar. Pónganle pausa, pueden revisarlo con calma. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. 182, otro caso clínico. Este es el video de los casos clínicos. Un paciente masculino de 64 años de edad con antecedente de diabetes mellitus de 3 años de evolución acuda por notar que cuando está leyendo siente que los renglones no están derechos y algunas letras se ven deformes. La presión arterial 130/85, hemoglobina glucosilada 6.8. A la exploración, los reflejos están bien, movimientos oculares normales, el resto está normal de la exploración física, no tiene epilepsia ni migraña ni dolor de cabeza. ¿Cuál hay que hacer la prueba para ayudar en el diagnóstico de este paciente? La prueba de Allen, la prueba de Snellen, tonometría ocular, prueba de Amsler o la prueba de Schirmer. ¿Cuál es la prueba que se tiene que usar? Bueno, la respuesta correcta es D. La prueba de Amsler. La prueba de Amsler. Y básicamente aquí vienen las instrucciones de cómo se hace, pero se tiene que ver aquí en este punto. Y cuando básicamente es lo mismo que está diciendo el paciente. Así es como se ve como chueco alrededor, ¿verdad? Está torcido los renglones. Entonces la prueba de Amsler para detectar esta patología. Y el nombre de esta patología es, y para que no se les olvide, es la degeneración macular. ¿Cuál es la utilidad del cálculo del anion gap urinario? Que sería una brecha aniónica urinaria. Para distinguir entre acidosis tubular renal distal por diarrea de la producida por acidosis metabólica. Para distinguir cetoacidosis de un coma hiperosmolar. Descartar acidosis mixta de la metabólica. Distinguir entre falla renal y prerrenal. O el cálculo ni existe, solo se realiza en suero, o sea, la brecha aniónica, pero no en orina. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es A. Distinguir la acidosis tubular renal por diarrea de la producida por acidosis metabólica. Les tengo bastante explicación sobre esto, no lo voy a leer todo por obvio de tiempo, pero está bastante bien explicado y luego aparte por si no lo entendieron ahí, se los pongo en otras palabras con otra explicación para que tengan más claro todavía, porque a veces estos problemas renales pueden ser difíciles de entender.
El síntoma más frecuente de la arteritis de células gigantes es claudicación mandibular, hiperalgesia del cuero cabelludo, mal estado general, dolor en el área temporal o dolor articular. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? Ese es la claudicación mandibular. En estudios que se han hecho ha sido el más fuertemente asociado a que cuando se haga una biopsia sea positiva para la enfermedad. Aquí está un ejemplo de un estudio de 134 pacientes que se sometieron a la biopsia y la claudicación mandibular estaba en el 54% de ellos, en comparación con solo 3% de aquellos cuyas biopsias fueron negativas. ¿Podemos confirmar la presencia de un infarto de la cara posterior cuando encontramos? Entonces, a ver, vamos a ver. Son buenos datos electrocardiográficos. A ver si pueden dar. Depresión horizontal del segmento CT. Ondas R altas y anchas, arriba de 30. Elevación de la CT en B3 y B4 derechas. Una onda R dominante en B1. O una elevación del segmento CT y ondas T en B7 a B9. Entonces aquí estamos hablando de que o se mide en B3, B4 o se mide B7 a B9, ¿no? La respuesta correcta es E. Se debe medir en B7 a B9. Y aquí les pongo una explicación que está bastante clarita de por qué y cómo se ven los electros en las diferentes modalidades con esas derivaciones. Entonces léanlo con calma. Está bien explicado. Y aquí les voy a enseñar ahora un electrocardiograma. Un diagrama para que vean dónde se ponen, ¿verdad? La manera de poner, ya que tenemos B6, ponemos B8 y así nos da B7 que debe estar entre B8 y B6 y B8 debe estar en la punta de la escápula y luego B9 es para espinal. Ahora la 186, según las guías del American College, en pacientes con aneurismas que miden más de 4 centímetros se debe evaluar al paciente con ultrasonido o una tomografía. ¿Qué tan seguido se debe valorar? Entonces tenemos aquí, no requiere seguimiento, cada 2 a 3 años, cada 6 a 12 meses, cada 5 años o requiere interconsulta a angio para reparación del aneurisma. La respuesta correcta aquí es, pues les doy todos los posibles tamaños, pero este paciente está en este rango, entonces debe ser cada 6 a 12 meses. Y de hecho, si está arriba de 5 centímetros, debe de valorar quirúrgico, pero para algo electivo. Arriba de 6.5, consulta quirúrgica para cirugía electiva. Son factores de riesgo para el desarrollo de un aneurisma aórtico abdominal. Factores de riesgo para el desarrollo del aneurisma aórtico abdominal. Y el excepto es la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, aunque parezca que sí, no está asociada como factor de riesgo de desarrollo de aneurisma aórtico abdominal. Y ahí les pongo un poquito más de explicación sobre los factores de riesgo. Esta no se les olvide, porque sí puede venir. 188 son medicamentos con efecto antifactor de crecimiento endotelial vascular utilizado en el tratamiento de edema macular diabético, excepto. Esta es una pregunta de mayor grado de dificultad, pero si alguna vez han oído de estos medicamentos y saben más o menos para qué son, van a saber que Tanercept no es un medicamento que se utiliza para eso, sino que se utiliza para artritis reumatoide. Y ahí les doy un poquito más de explicación sobre eso. El hallazgo electrocardiográfico inicial en casos de hipotermia.
es una hipotermia que se ve en el electrocardiograma. Bradicardia, prolongación del intervalo PR, bloqueo auriculoventricular, aparición de alguna onda J, prolongación de intervalo QT. ¿Cuál es el hallazgo inicial? Porque después se pueden presentar otras cosas, ¿no? Es D, ¿verdad? Es la aparición de la onda J. Y bueno, como estamos hablando de hipotermia, aquí les pongo las definiciones de las gravedades de la hipotermia y y un poquito hablo más sobre lo que es la punto J. Pónganle pausa, léanlo con calma y luego aquí les pongo un ejemplo de estas ondas de Osborn que casi pareciera como si existiera un bloqueo, ¿no? Pero no es un bloqueo. Son ondas de Osborn de hipotermia. ¿A qué edad es más alta la incidencia de mononucleosis infecciosa? Esta es obtenido también de la Guía de Práctica Clínica Mexicana. Y la edad, bueno, es entre 10 y 14 años. En realidad es en la segunda década de la vida, pero esa segunda década se puede decir que va de los 10 a los 20 años, ¿no? Pero se ha visto que en México, por inferencia de que es un país en desarrollo, tenemos una epidemiología probablemente similar a esos países y tiende a ocurrir un poco antes en esos países en vez de después. Un paciente con insuficiencia cardíaca debido a antecedente de infarto y con síntomas de disnea en reposo pero aún no ha recibido tratamiento. ¿En qué clase clínica de la New Yorker se encuentra y qué etapa está? Clase 4 y etapa B. Clase 3 y etapa C. 2 y etapa D. 4 y etapa C. O 4 y etapa D. Entonces, tiene que ver cuáles son los datos claves, ¿no? Tuvo un infarto. Eso quiere decir que ya tiene daño miocárdico estructural. Y tiene síntomas. Y tiene disnea. Y la disnea es en reposo. Entonces, con eso deben de saber que el paciente está en una clase 4, ¿ya? De la New York Heart Association, y que está en una etapa C por tener daño estructural y aparte tener síntomas. Y para que les quede más claro, les pongo las dos clasificaciones A, B, C de los estadios y la clasificación de New York Heart, las etapas de la 1 a la 4. Entonces este paciente dijimos que estaba 4 y C. Entonces está en 4 y C de esta clasificación. ¿Ya? Si este paciente aún no ha recibido tratamiento, si se fijan, entonces no sabemos si es refractario al tratamiento. Por eso no lo ponemos como etapa D, nada más para que sepan. Otro caso clínico. Hombre de 65 años de edad es traído a la clínica, su esposa murió hace 3 años. El paciente ha desarrollado confusión con alucinaciones ocasionales. Sus síntomas son fluctuantes y la exploración tiene una rigidez de extremidades superiores, bradicinesia y trastorno de la atención. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Entonces, tiene bradicinesia, tiene rigidez, los síntomas son fluctuantes, tiene confusión, pero algo interesante, tiene alucinaciones. Entonces, ¿qué tendrá este paciente? El paciente tiene una demencia por cuerpos de Lewy. Y eso es lo típico de las alucinaciones, lo fluctuante. Se pueden confundir con que pueda tener un Parkinson. Aquí les pongo la diferencia. La diferencia del Parkinson, estos pacientes por lo general no hay temblor en reposo. Y es común que tengan alucinaciones visuales y auditivas. Léanlo con más calma para que les quede más claro.
La 193, masculino de 50 años de edad, lesiones descamativas en ambas piernas, piel y uñas de manos, previamente tratado con terbinafina por 6 semanas y las lesiones se incrementaron en severidad. O sea, ya recibió un tratamiento antifúngico y nada más se empeoró, descamativas. Y luego es bilateral. ¿Qué tiene? Dermatitis atópica, liquenoide, tinea pedis con onicomicosis, o tiene una psoriasis o un eczema. El eczema pues es otro tipo de dermatitis atópica. La respuesta correcta es una psoriasis, ¿verdad? Y aquí lo que te da la clave es de que no respondió a los antimicóticos. Si hubiera duda habría que hacer una biopsia y también habría que hacer un raspado de la uña y ver con una prueba de KOH a ver si existe IFAS y que de veras es onicomicosis. Pero pues si no responde a terbinafina es de dudarse. Tenemos otro caso clínico. Paciente masculino de 26 años de edad acude por presentar una masa supraclavicular y al examen físico se ven esos hallazgos y la biopsia encuentra un seminoma. ¿Cuál marcador tumoral va a estar elevado? ¿Cuál está elevado? Y entonces tiene un tumor testicular y aquí se ve como que tiene otro tumor y probablemente son metástasis. Las alfa-fetoproteínas, la beta-HCG, antígeno carcinoembrionario, CA125 o cadenas de kappa y lambda en orina. La respuesta correcta es B, la beta-HCG. Y la razón, así se los voy a poner, nos vamos hasta acá. En los seminomas, las alfa-fetoproteínas no están elevadas en seminomas puros. Entonces, nada más la beta-HCG está ahí elevada. Y aquí pueden leer la explicación completa para que les quede más claro, pero esa es la razón. Pónganle pausa y de ahí lo revisen. Otro caso clínico. Paciente masculino de 69 años de edad acude por urgencias por debilidad progresiva, tiene un antecedente de insuficiencia cardíaca, EPOC, nefropatía crónica, estadio 3, medicamentos desde hace 3 años con furosemida 20 miligramos diarios, atorvastatina, aspirina, tiene salbutamol, había tenido una infección escrotal, le dieron amoxicilina, después claritromicina y por último Bactrim, cada uno por 2 semanas. Desde hace un mes tiene una debilidad progresiva con incapacidad para levantar los brazos, cabeza, debilidad de muslos principalmente. O sea, es una debilidad proximal, ¿verdad? Sus laboratorios muestran un incremento de la creatinina de 2 a 3.5, CPK de 18,000, TSH de 10, T4 de 0.5 y el resto es normal. Vitales estables y cuál es la causa del pasamiento de este paciente. Hay que recordar que la TSH, por eso sería un problema endocrino, pudiera estar un poco elevada. Pero, y eso te puede elevar la enzima AST, ¿ya? O TGO en español. Y pero no te daría una CPK tan elevada. Sí se puede elevar y puede dar una miopatía por hipotiroidismo, pero está bien elevada, ¿no? Entonces aquí lo que hay que sospechar es de que el paciente tiene rhabdomiolisis, o sea, que la causa fue la interacción medicamentosa. ¿Y cuál interacción es? Les voy a decir por qué. El paciente ya estaba tomando atorvastatina desde hace 3 años y estaba tolerándolo bien, pero él recibió medicamentos hace poco y lo que pasó es que hubo una interacción entre la atorvastatina y la claritromicina. Ese es el problema. Entonces, esa fue la causa. Por eso ponemos interacción medicamentosa. Y pueden leerlo, ¿verdad? Y les hablo un poquito más de la rhabdomiolisis por estatinas. Pudo haber sido, ¿verdad? La pura estatina lo puede hacer, pero por lo general ocurre más rápido. No duran 3 años y luego de repente lo desarrollan.
pero los macrólidos sí, aguas, a veces no nos damos cuenta de las interacciones. ¿Cómo se llama el signo clásico de la dermatosis generalizada eh, que se observa en esta imagen? Lo que estamos observando aquí es un problema en las uñas. Entonces es el signo de Koebner, el de Auspitz, el de Schultz, el del dedal o el signo de dedo medio, que es el dedo grosero. Y la respuesta es D, es el signo del dedal. En inglés nomás le dicen nail pitting. Por lo general, este paciente aparte tenía otras lesiones en tronco y pierna, no nomás estaban los dedos. Además de la colonoscopia para prevención de cáncer de colon se debe administrar. Entonces, para la prevención de cáncer de colon, ¿qué de lo que está ahí nos pudiera prevenir cáncer de colon? La respuesta correcta es la aspirina. Y creo que lo hemos mencionado en otros preguntas de este mismo video del papel de la aspirina para prevención del cáncer de colon. Aquí está otro caso clínico. Este es un paciente masculino de 67 años de edad, sin antecedentes médicos de importancia, acude por presentar dolor lumbar, no hay antecedente de traumatismo, trabaja descargando cajas, los signos vitales son normales. La exploración física se encuentra limitación de arcos de movimiento de la espalda debido a dolor. No hay radiculopatía o dolor a la palpación de cuerpos vertebrales, pero sí se observa una contractura de los músculos paravertebrales, de los lumbares. Además tiene la presencia de herpes zóster en la región escapular izquierda. El paciente es tratado con aciclovir para herpes, se ordena tramador para el dolor de espalda y se realiza una radiografía de columna lumbar, la cual se reporta como normal. El paciente es atendido en urgencias 2 días después debido a un dolor persistente que persiste a pesar de que le están dando hidrocodona con acetaminofén. Sus laboratorios de química sanguínea y después debido a química sanguínea y biometría hemática son normales. Acude a consulta una semana después debido al dolor de espalda persistente y se observa una mejoría del herpes zóster, pero la contractura muscular es muy evidente y se agrega un relajante muscular. Pero aparte del relajante muscular, ¿cuál sería el siguiente paso? Terapia física, acupuntura, darle cortisona y complejo B, solicitar una resonancia o nada más que haga ejercicios en su casa con compresas calientes. La respuesta correcta es D. Solicitar resonancia magnética lumbar. Este paciente es correcto solicitar resonancia magnética, aunque no es un estudio que haya mostrado un valor predictivo muy alto. El tomar en cuenta la presencia de datos de alarma en presencia de dolor de espalda nos ayuda a solicitar estudios de imagen de manera más eficiente y costo efectiva. Y aquí les pongo los datos de alarma que nos hacen pensar que ocupa algo más el paciente. Este paciente tiene varios. Al realizar la resonancia magnética se demostró metástasis en la columna lumbar y sacra. Una semana después desarrolló una fractura patológica por compresión. Se realizó biopsia y se encontró un carcinoma después de estudios especiales, y un estudio de medicina nuclear demostró origen de un colangiocarcinoma intrahepático que metastatizó hacia la columna, a pesar de que tenía bilirrubina normal. Pero pues el paciente tenía 67 años. Ese es ya uno de los problemas. El dolor era muy persistente. Este es uno de los datos. Alguien que de plano está quejándose constantemente que para nada se le quita el dolor y es real, no lo está fabricando. Hay que hacer más estudios. 199, otro caso clínico. Una mujer de 48 años se ingresa por 2 días de calosfríos, tos, fiebre, disnea progresiva. Además tiene dolor pleurítico derecho. La paciente no tiene antecedentes clínicos, es diagnosticada con una neumonía. Se solicita antígenos para neumococo y legionela, hemocultivo. Se inicia tratamiento con ceftriaxona y erithromicina y ingresada a medicina interna. Ahí están sus vitales.
Se mejora una reducción marcada de ruidos cardíacos en la base derecha con nitidez a la percusión. La radiografía muestra consolidación de la base derecha y derrame pleural del 50% del hemitórax. Básicamente ahí está el caso clínico. Es un hemitórax con 50% y queremos saber qué se le tiene que hacer. La respuesta correcta es: este paciente requiere una toracocentesis diagnóstica y terapéutica. Ese grado de derrame es muy grande. Entonces, los criterios de presencia de derrame pleural que ocupa igual o mayor a 50% del hemitórax o que mida más de 1 centímetro en una radiografía de cúbito lateral debe ser puncionado. Pero aquí, pues como está tan grande el derrame, hay que ser también terapéutico. Última pregunta. Es una placa simple de abdomen, paciente pediátrico de 3 días sin realizar deposiciones. ¿Cuál sería su paso a seguir? 3 días sin poder tener evacuaciones. Tendrá una hernia diafragmática, obstrucción de intestino delgado, obstrucción mecánica del colon a nivel de bolo losecal, impactación fecal o radiografía normal. Entonces primero hay que dar el diagnóstico, ¿no? Y de ahí qué es lo que sigue. El diagnóstico es una impactación fecal, por lo que se le daría tratamiento con enemas de solución salina con o sin glicerina. Y ahí se ve el patrón neumofecal en el recto. ¿Verdad? Esta es la última pregunta. Muchas gracias. Luego les ofreceremos otro tipo de videos parecidos a este, pero con temas más específicos, ya que tengamos todos los videos de cirugía. Gracias.